El presidente Trump le ha advertido a quienes vienen en caravanas que recorren Centroamérica, México, hacia la frontera sur entre Estados Unidos y México, que se devuelvan, que no vengan. La inquietud es si estas personas que vienen por la frontera lo siguen en Twitter o no, pero la Casa Blanca está estudiando medidas para hacer mucho más difícil pedir el asilo. Nos vamos a Dallas, allí se encuentra Priscilla Wilcox, es abogada de inmigración. Priscilla, comencemos hablando sobre el asilo. El asilo es una concesión, es un beneficio, es un derecho. ¿Qué es el asilo para quienes llegan hasta un punto de entrada o quienes cruzan la frontera y se entregan a los agentes de la patrulla fronteriza? Claro, el asilo político es un beneficio que alguien puede tratar de solicitar aquí dentro de los Estados Unidos, pero alguien tiene que demostrar que en sí tiene un temor creíble de regresar a su país de origen. Entonces, hay varias cosas que tienen que comprobar para poder seguir adelante con un caso de asilo ya frente a un juez de inmigración. La pregunta es, Estados Unidos ha firmado acuerdos internacionales y uno de ellos es sobre el derecho que tiene una persona que se encuentra bajo riesgo de pedir asilo si llega a un punto de entrada. Estados Unidos tiene la obligación, como lo tiene México, como lo tiene Guatemala, de considerar ese pedido. Lo puede rechazar, pero lo debe considerar. Cualquier persona tiene el derecho a pedir el asilo, no el derecho a que se lo concedan. ¿Cómo se puede manejar esto de limitar un derecho que está garantizado por ley en Estados Unidos y que es parte de acuerdos internacionales? Claro, va a ser algo muy complicado para que el país y el servicio migratorio y la patrulla fronteriza pueda lidiar con un volumen de gente tan grande que esté solicitando algo que por lo regular al llegar al país, si alguien expresa que tiene ese temor de regresar, inician el proceso de asilo. Entonces, me supongo que la mayoría de la gente lo va a tratar de solicitar y el primer paso por lo regular por la patrulla fronteriza es iniciar entrevistas con cada persona para determinar que si tienen un temor creíble o no. Y si sí, ahí es donde siguen al siguiente paso, que es tener la oportunidad de tener una audiencia frente a un juez de inmigración. Entonces va a haber un poco de caos, me supongo, pero le van a dar la oportunidad a la gente de poder mínimo detallar lo que son las situaciones de por qué están huyendo de su país de origen. Lo que está contemplando la Casa Blanca, por ejemplo, sería limitar el número de personas que pueden recibir ese beneficio. Por una emergencia nacional, decir el presidente, invocar una autoridad para negar el asilo a quienes llegan por caravanas. Y aunque hay consenso en que esto se iría a los tribunales, eso se puede demorar, pero habría caos y estaría enviando el presidente Trump un mensaje de decir a la gente no venga porque no les vamos a dar el asilo, aunque tienen derecho a él. ¿Cómo se resuelve esto si no es en los tribunales? No funcionó la separación familiar para que la gente parara de venir. ¿Por tu experiencia consideras que un anuncio como este va a hacer que la gente deje de llegar a la frontera sur? No creo que en sí va a detener a la gente que en sí está huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen, de tratar de solicitar una mejor vida aquí en los Estados Unidos de una manera legal por medio del asilo. Ahora sabemos que el presidente ha anunciado que va a negarle la entrada, o ellos que no han tratado de solicitar primero el asilo en México no van a tener la oportunidad de presentar un caso de asilo en los Estados Unidos. No creo que eso vaya a pasar, pero también sabemos que con esta presidencia también se han hecho cosas bajo su poder como presidente. Claro que después de eso hubo casos en corte donde se pelearon, pero me supongo que hasta el momento yo creo que les van a dar la oportunidad a la gente mínimo tener su entrevista inicial para determinar que si hay este temor creíble, y luego seguir adelante con las cortes para los que sí tienen, han demostrado algo para poder seguir adelante, y vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a los que no se dieron esa oportunidad. Ojalá no, ojalá todos tengan la oportunidad, pero mínimo tener una entrevista inicial y ojalá seguir adelante si en sí tienen un temor creíble de regresar a su país de origen. Y el mensaje, por lo que estamos recibiendo de la Casa Blanca, Priscilla, es que ni siquiera les van a dar el derecho a tener esa cita. Ahora, la situación para alguien que viene de un país diferente a México, que llega a la frontera sur, es diferente para los ciudadanos mexicanos. Los ciudadanos mexicanos pueden ser deportados con rapidez. Los ciudadanos de otros países, México tendría que aceptarlos. No necesariamente. Muchas veces cuando alguien es detenido en la frontera, si no es de México, viene de otro país, de Centroamérica, a veces los procesan
en centros de detención y esperan hasta que un avión esté lleno para poder regresarlos a su país de origen. Entonces, como les comento, va a ser un caos con un volumen de gente tan grande que en esta instancia la mayoría de ellos no son mexicanos, son de Centroamérica. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a esos centros de detención, los procesos que la patrulla fronteriza va a tener que iniciar en cuanto deteniendo a estas personas en la frontera y entrevistándolas y ver qué es lo que va a pasar con esta persona o familias más bien que vienen en grupos grandes también. Y para terminar, Priscila, algo que está claro, una persona que está en un proceso legal en Estados Unidos tiene derecho a un abogado y si no lo puede pagar, el Estado le da uno, pero no en los casos de inmigración. Los casos de inmigración, si no tiene para el abogado, pues simplemente no va a tener esa representación. Así lo es diferente del sistema criminal en los Estados Unidos. El sistema de inmigración es muy diferente. Si alguien puede contratar a su propio abogado privado, tienen el derecho de tener representación legal de esa manera, pero si desafortunadamente no tienen los recursos para poder contratar a alguien, no se les asigna un abogado y tienen el derecho de representarse ellos solos también. Entonces, va a haber muchos abogados tratando de ayudar a gente, organizaciones que se han dedicado a esto y va a haber gente con abogados, gente sin representación, pero sabemos que va a haber mucho trabajo que se va a tener que hacer. Y hubo en el caso de la separación familiar niños menores de 5 años que tenían que sentarse ellos solos ante un juez a que le explicaran los cargos y hacer el proceso. La pregunta acá es que la señal que están viendo en la Casa Blanca es que buscarían la forma de negar aún la posibilidad de pedir cita para explicar y demostrar si se tiene o no un temor creíble. Muchas gracias. Priscila Wilcox es abogada de inmigración del bufete de Jaime Barrón en Dallas. Nos acompaña para explicarles las opciones y lo que viene con este anuncio de la Casa Blanca. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay noticias en las que el titular no refleja el verdadero contexto de un hecho. Si yo les digo, por ejemplo, que el Pentágono está enviando 5.200 soldados a la frontera sur, a la frontera con México, usted de pronto se los imagina armados, listos, apuntando para impedir que ingrese una caravana. Pues la caravana viene a miles de kilómetros, pues resulta que sí los van a enviar, pero su papel será limitado y será limitado porque las leyes dicen que las fuerzas militares federales son para una tarea, no para actuar como policías. Pero vamos con Gustavo Valdés, quien tiene los detalles. Gustavo, dijeron ya 5.200 y esta misma semana. Así es, que ya están preparándose en Fort Knox, en el estado de Kentucky. Se están preparando con un puente aéreo. Comenzarán en la frontera en el Valle del Río Grande, en Texas, en Brownsville, McAllen, donde según el ejército ayudarán a las labores de la patrulla fronteriza, similar a lo que ha hecho la Guardia Nacional, que es controlada por los estados. ¿Qué es lo que agregan estas fuerzas? Bueno, será ayuda aérea, van a llegar con hospitales y también con ingenieros que ayudarán con barreras, al menos temporales, para evitar que indocumentados o inmigrantes crucen la frontera ilegalmente. Escuchemos qué fue lo que dijeron el comando para Norteamérica de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y no se equivoquen, estamos aquí viendo que tenemos 800 soldados que están de camino a Texas ahora mismo. Vienen de Fort Campbell, de Fort Knox, se están acercando a la frontera. Con su formación están listos para desplegarse y ser empleados en la frontera. De aquí a finales de la semana tendremos más de 5.200 soldados en la frontera suroeste. Esto solo es el principio. Seguiremos ajustando las cifras a medida que sean necesarias. Y dejan en claro lo que tú dices. No es necesariamente que van a estar acercándose a las personas que crucen ilegalmente, sino evitar que incluso se acerquen a la frontera. Dicen que el mensaje de este gobierno es que no entrarán de forma irregular estos inmigrantes. De hecho, la patrulla fronteriza tiene casi 2.000 efectivos listos para apoyar esta operación. Estarían movilizando gente de la frontera norte a la frontera sur. Escuchemos. Estamos preparados para grandes grupos que lleguen intentando entrar en los Estados Unidos en las próximas semanas. Los mensajes para los organizadores de esa caravana es muy sencilla. Como ha dicho el presidente y el secretario Leeson, no permitiremos que un gran grupo entre de forma ilegal e insegura
a nuestro país. Los que intenten entrar ilegalmente los arrestaremos y aplicaremos las leyes vigentes. Para los que quieren asilo en un puerto de entrada, el gobierno de México ya les ha ofrecido protección con autorizaciones. Si están huyendo de persecución en sus casas de origen, tienen derecho a hacer una reclamación o por lo menos unas alegaciones. La patrulla fronteriza y la agencia de aduanas, ellos sí son agentes policiales que dicen van a tener equipos tácticos en los puntos de entrada para evitar que se repitan imágenes como la que hemos visto en la frontera sur de México con Guatemala. El ejército dice que tiene listo para desplegar kilómetros de este alambre espinado para evitar que la gente cruce, así como para preparar barreras. Uno de los equipos del ejército que va a estar en la frontera es el equipo de ingenieros que tienen experiencia táctica en cómo bloquear caminos para evitar que la gente cruce la frontera, Juan Carlos. Y cuando ponen un muro de 6 metros, aparecen las escaleras de 7. Lo que sí está claro, Gustavo, es que los van a enviar de apoyo para liberar a estos agentes de la patrulla, pero no pueden ellos actuar como agentes policiales. La ley no se los permite. La Guardia Nacional está allí y están en tareas de apoyo para que la patrulla fronteriza tenga más agentes disponibles en la frontera. Muchas gracias, Gustavo Valdés, reportando aquí en Atlanta. Bueno, ¿y qué tanto llegará ese mensaje a quienes vienen en las caravanas? Porque es más de una. Y hay que destacar, se habla de esta caravana que en un momento se llegó a decir tenía 7,000, luego 3,000, no hay una cifra concreta, vienen más. Pero al mes Estados Unidos detiene unas 50,000 personas en la frontera. Vamos hasta Tecunumán, en Guatemala. Allí se encuentra Michelle Mendoza. Michelle, ya hay calma, veíamos imágenes de incidentes que se dieron en el punto fronterizo. Pero la primera pregunta es, la gente, sabes, por lo que hablas con ellos, siguen a Donald Trump en Twitter, leen sus mensajes, están al tanto de estos mensajes que envía la Casa Blanca. Hola Juan Carlos, un gusto saludarte desde este punto que fue sumamente álgido el domingo por la tarde. Te quiero contar que hemos hablado con estas personas precisamente sobre esto y son los familiares que están en Honduras o algunas personas quienes llaman a los migrantes que están emprendiendo esta travesía y les dan la información que constantemente se transmite, por ejemplo, por CNN en español y otros medios. Es decir, que esta información va fluyendo y cae hacia ellos al punto que cuando nos contestan ellos dicen que no van a desistir, que van a continuar ese trayecto. Después de Chiapas son más de 1,500 millas para llegar hasta Texas y es hasta donde tendrá que llegar en este caso la primera caravana. Juan Carlos, quiero mostrarte cómo quedó el suelo y las diferencias. Una primera caravana que mostró un drama impresionante, muchísimos niños, madres embarazadas incluso. Una segunda caravana que se tornó en las últimas horas de este domingo violenta, primero lanzando este tipo y esta cantidad de rocas hacia la puerta, rompiendo una parte de ello. Al mismo tiempo, durante 4 horas 20 minutos, Juan Carlos, la Policía Federal de México no cesó de lanzar gas lacrimógeno para tratar de controlar la situación. Pero hoy vemos a un portón blanco que ha sido ícono desde la semana pasada, un tanto diferente porque no solo se le han soldado este tipo de púas y también el alambre espigado que está oxidado, sino también se ha bloqueado completamente el paso, permitiendo únicamente que el acceso sea por una puerta a la derecha. ¿Qué pasó este día? A las 9 de la mañana estas personas comenzaron a desesperarse y decidieron emprender la travesía por toda la orilla del río Suchiate, que vas a ver a continuación. Esto les llevó unos 30 minutos hasta llegar a un lugar donde la corriente del río estuviera un tanto más tranquila, porque el río Suchiate, pues aunque se ve así de tranquilo, las corrientes que pasan por debajo de lo que tú estás viendo son muy fuertes. Ellos se hicieron una cadena humana y fue cuando durante 2 horas los observamos como ellos trataban de llegar a la orilla, pero estaba lleno de policías de la Federal de México que estaban en las orillas ya con equipo antimotín del Instituto Nacional de Migración, que estaban conversando unos con otros, de la Marina de México, que
desde las embarcaciones trataba de disuadir a las personas para que cesaran de continuar este trayecto, pero no se logró y es de esta manera como ellos permitieron el ingreso. Sin embargo, hubo algunos momentos bastante tensos. Te explico por qué. Porque había un helicóptero que sobrevolaba el área y en algún momento se acercó tan cerca de la gente que estaba sobre el río que esto empezó a provocar un oleaje bastante violento. Además, las personas no podían respirar, se levantó la tierra del suelo y esta fue la situación que se dio. Pero ya 2 horas aproximadamente de estar con una temperatura de casi 32 grados, con una percepción indescriptible de este calor, las personas lograron pasar y ahora se encuentran ya del lado mexicano, Juan Carlos. Y a ver ese recorrido y el mensaje. Anticipamos esta semana no solo lo que confirma el Pentágono, el envío de soldados, también de la patrulla fronteriza, movilizar efectivos del norte al sur, de las fronteras norte al sur, sino también se podría dar un anuncio de la Casa Blanca esta semana sobre la restricción al asilo, que es un derecho internacional, pero que la Casa Blanca intentará limitar para quienes vengan en estas caravanas. Muchas gracias. Michelle Mendoza reportando desde Guatemala. Y entramos en nuestro segmento final y vamos a cerrar con lo que anunció el Pentágono hoy, y es que para fines de esta semana habrá 5.200 soldados en la frontera con México. Van a apoyar a la patrulla fronteriza, van ingenieros, van en otras labores para que la patrulla fronteriza pueda liberar más agentes que también serían trasladados desde la frontera con Canadá para enfrentar la llegada de migrantes. Se habla de caravanas, son muchas caravanas, pero esta es la respuesta del gobierno.